Profetas y libros proféticos. Los judíos dividen la parte de profetas en anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y posteriores, que son los que nosotros identificamos más espontáneamente, en mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros llevan nombre de persona, excepto Jueces y Reyes, que llevan el del título colectivo. En este video nos vamos a referir únicamente a los profetas posteriores y los trataremos de modo cronológico, no en el orden canónico en que suelen aparecer en nuestras Biblias. Pero hay que tener en cuenta que no es Israel el único pueblo que confiesa tener un modo de acceso a los planes de la divinidad. Por ello vamos a revisar a grandes rasgos el profetismo en otros pueblos, ya que se han buscado muchas veces paralelismos entre el profetismo y la mántica, el éxtasis, la adivinación o la magia. Probablemente porque se ha visto en el profeta la única figura de la religión israelita que pudiera tener algún rasgo del hechicero de la tribu. Entre ellos encontramos el profetismo en Egipto. Se llegó a pensar que el profetismo había nacido allí. Profetismo en Mesopotamia. Se desarrolla en Asiria antigua y en Mari. Profetismo en Canaán. Se intenta explicar el profetismo extático de los hebreos a partir de Canaán. Profetismo israelita. Nos fijaremos en el vocabulario empleado. Nuestra palabra profeta tiene origen griego, profetes. Significa hablar en vez de, ser portavoz de o también hablar ante alguien. En el texto hebreo del Antiguo Testamento se corresponde normalmente con la palabra Naví, aunque también se habla de Neviim, grupos proféticos, ya que parece preponderar dentro del mundo profético el funcionamiento en grupo. El último y definitivo paso en este proceso es la aparición de las figuras de los grandes profetas posteriores. Estos son los que posteriormente han acaparado el nombre de profetas. Los libros de los profetas. Los libros proféticos presentan características literarias específicas en relación con los demás libros bíblicos. En los profetas abundan más los oráculos y los salmos son exclusivamente oraciones dirigidas a Dios. Sin embargo, no son los únicos. Existen unidades narrativas que contienen sueños, visiones, historia. Algunas hablan del profeta en tercera persona. En otras parece escucharse la voz del profeta mismo en primera persona. Se encuentran también himnos, canciones y textos oracionales. A pesar del aparente desorden existente en los libros de los profetas posteriores, se han descubierto distintas claves de ordenación del material profético, como veremos a continuación. Los profetas del siglo VIII a.C. Contexto. Después de la división del reino de Salomón en Judá del sur e Israel del norte, se inició una constante lucha entre ambos. El norte adquiere peso con la dinastía de Omri hacia el siglo IX, con un dominio internacional importante, pero con constantes guerras con Damasco. Para conservar su poder, Omri mantuvo las alianzas de los cananeos, construyó Samaria y se alió con Judá. En Segunda de Reyes se muestra el golpe de estado de Jehú, y con el cual se impone la corriente israelita. Y tras la pérdida de control, Damasco asume la región de Transjordania. Bajo el reinado de Jeroboam II se observa un desarrollo no equitativo que produce desigualdad social, abuso al comercio y opresión de los marginados. En este mismo periodo hay un fenómeno religioso que se conoce como la cananeización de la religión, es decir, la comprensión ritualista sin relación con la justicia. Después de la muerte de Jeroboam II suceden 5 reyes: Zacarías, Salún, Menahem, Pecajías y Pekah. Ello evidencia la inestabilidad política y anticipa el término del reino bajo la potencia dominante asiria. Cabe mencionar en este tiempo la importancia de la guerra sirio-efraimita como una pretendida coalición de Razín de Damasco y Pekah de Samaria en contra de Asiria. Ante la consecución de más aliados, se asiste a Acaz, rey de Judá, y este se resiste. Evitando la invasión de sus vecinos, acude a Asiria para su defensa. Esto ocasionó la destrucción de Damasco en el 732 y de Israel en el 722. Profeta Amós. Desarrolla su actividad profética hacia los años 780 al 760. Su nombre significa portacargas. Profetiza en el reino del norte, aunque se dice que nació en Tecoa del sur.
Profetizó bajo el reinado de Jeroboam II y su mensaje toca la justicia social, la inequidad y la marginación. El libro se compone de 9 capítulos en los que se encuentran oráculos que evocan la actitud de escucha, doxologías en forma de himnos y visiones. Profeta Oseas. Se encuentra ubicado en el Reino del Norte, casi al mismo tiempo de Amós. Vive la inestabilidad política y ante esa realidad profetiza al Dios que ama a su pueblo. Se le dice que es el profeta de la ternura de Dios. Su nombre significa el Señor ayuda y es el primero en utilizar la analogía esponsal para renovar la alianza de Dios con su pueblo. Se dice que es un hombre culto y que tanto el libro como la vida del profeta están marcados por la alegoría del anuncio de la salvación y el inicio de una nueva situación. Profeta Miqueas. Su nombre significa quien como Dios. Ejerce su actividad profética hacia los años 740 y 690, en el reinado del sur bajo el reino de Acaz, Joram y Ezequías. Su mensaje es la denuncia a Samaria y a Jerusalén. Se considera un profeta revolucionario por su ruda personalidad y por la lucha que entabló con los falsos profetas. Su libro tiene 7 capítulos y desarrolla un mensaje claro de profeta, amenaza, promesa y salvación. Evoca por medio del oráculo las doctrinas de la liturgia y la purificación. Finalmente, encontramos al profeta Isaías. En este caso, proto-Isaías, es decir, los capítulos 1 al 39. Ejerce su actividad en los años 740 al 690. Se caracteriza por ser un profeta de relaciones exteriores, y el significado de su nombre es el Señor es salvación. Se ubica geográfica e históricamente en el mismo tiempo que Miqueas, y es el encargado, por medio de su mensaje, de anunciar la amenaza de Asiria, en donde aprovecha para profetizar la gloria del Señor. Su libro tiene 66 capítulos, de los cuales se dividen en 3 partes no iguales que reflejan las diversas épocas en que fueron escritos. La primera parte, o primer Isaías, muestra el impacto de una escuela teológica que pone de entrada la importancia de la salvación. Las otras 2 partes, el segundo y el tercer Isaías, se denominan el libro de la consolación y el de la restauración respectivamente. Los profetas del siglo VII. En primer lugar tenemos al profeta Jeremías. Tengamos en cuenta 5 puntos importantes sobre este profeta. Primero, Jeremías quiere decir el Señor será ensalzado. Segundo, dentro de sus orígenes Jeremías es perteneciente a la clase sacerdotal de Anatot. Tercero, Jeremías se ubica en la época de los continuos cambios políticos que partían de la aparente autonomía que disfrutaban los políticos en Judea con Josías hasta el surgimiento del imperio babilónico y la consecuente destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. Cuarto, Jeremías en su libro es todo un poeta que sobresale en su capacidad de crear imágenes y de trascender visiones simples y caseras. Quinto, el mensaje del profeta Jeremías se centra en el anuncio de la salvación que es consecuencia de la obediencia absoluta a Dios y de una absoluta solidaridad con el pueblo rebelde. En segundo lugar tenemos al profeta Nahum. Tengamos en cuenta 4 puntos fundamentales sobre este profeta. Primero, Nahum quiere decir consolación. Segundo, la época que refleja su libro es la de la caída del gran imperio opresor de naciones, Nínive, en el año 612 a.C. Tercero, el libro de Nahum contiene 3 capítulos y está estructurado en 3 puntos importantes. Primero, himno a Dios. Segundo, anuncio de la caída de Nínive. Y tercero, asalto y destrucción de Nínive. Y cuarto, el mensaje del libro del profeta Nahum se centra en el hecho de la caída del imperio odiado, ya que el profeta Nahum quiere hacer patente que el Señor de la historia no es indiferente a la opresión de los tiranos. En tercer lugar, tenemos al profeta Habacuc. Tengamos en cuenta 4 puntos fundamentales sobre este profeta. Primero, Habacuc es un nombre muy particular, que traducido quiere decir aquel que abraza. Segundo, Habacuc es un libro que pertenece a esa era turbulenta en la historia antigua
en la que el balance de poder estaba pasando de Asiria a Babilonia en el año 612 a.C. Tercero, el libro de Habacuc contiene 3 capítulos y está estructurado en 2 puntos importantes. Primero, los problemas presentados por Habacuc y la respuesta de Dios, y segundo, la alabanza y sumisión de Habacuc. Y cuarto, el objetivo del mensaje del libro del profeta se centra en un versículo concebido por Habacuc, que es muy citado en el Nuevo Testamento, sobre todo por el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. Por último, tenemos al profeta Sofonías. Tengamos en cuenta 4 puntos fundamentales sobre este profeta. Primero, el nombre Sofonías es una verdadera confesión de fe. Quiere decir, el Señor protege. Segundo, Sofonías vivió en la misma época de los profetas Nahum, Jeremías y quizás Habacuc. Tercero, por el estilo de su mensaje, probablemente está bien familiarizado con los escritos de los profetas Isaías y Amós. Y cuarto, el centro del mensaje del profeta Sofonías es denunciar la idolatría y declara que el juicio de Dios es inminente. Profetismo en el siglo VI y posterior al destierro. La historia de la época no carece de problemas ni de interés. Los primeros no son excesivos y se deben sobre todo a la dificultad en conjugar cronológicamente algunos de los varios testimonios extrabíblicos de los que disponemos. El hecho de que el momento más crítico de la existencia del pueblo judío se convirtiera en uno de los más fecundos para su fe se debe a la audacia con la que un grupo de fieles encararon la crisis teológica del momento. A continuación, algunos de estos aspectos. El monoteísmo radical. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo supuso algo más que la simple desarticulación de las esperanzas históricas de un pueblo. Para los que sobrevivieron, supuso la comprobación histórica de la falsedad de su fe. El origen geográfico de la salvación. Ciertamente no todos los judíos alimentaron pensamientos de esperanza. Hubo quienes se disolvieron en una adaptación total a las costumbres de la región en la que vivían. La retribución individual. El problema del mal y el dolor ha sido siempre un problema para Israel y para toda religión monoteísta. Al no existir una divinidad negativa sobre la que descargar la culpabilidad, hay que buscar otras vías de explicación. Profeta Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece. Ezequiel, hijo de Busí, del linaje sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías de Judá en el 597 a.C. Es internado en Tel Aviv, a orillas del río Cobar. 5 años después, a los 30 de su edad, Dios lo llamó al cargo de profeta, que ejerció entre los desterrados durante 22 años, es decir, hasta el año 570 a.C. Ezequiel quería dar vigor al mensaje que predicaba, para hacerlo calar más hondo en el corazón de sus oyentes, a menudo rebeldes y escépticos. Los temas de la predicación de Ezequiel en aquel periodo de su actividad encierran una gran riqueza doctrinal, basada en la esperanza de la salvación que había de llegar. Ezequiel, según tradición judía, murió mártir. El libro de Ezequiel, al igual que el de Daniel y Apocalipsis, puede ser llamado un libro de misterio. Contiene mucho lenguaje figurado que es difícil de interpretar. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas son claras y de gran valor. Esquema del contenido. Primero, vocación de Ezequiel. Segundo, profecías acerca de la caída de Jerusalén. Tercero, profecías contra las naciones paganas. Cuarto, la restauración de Israel. Quinto, el nuevo templo en la Jerusalén futura. Segundo, Isaías. Nada sabemos de este profeta. Su época de actuación debió de ser ligeramente posterior a la de Ezequiel. Una cierta desilusión se deja sentir en el ánimo de la comunidad judía desterrada. En cuanto a su obra literaria, trasluce un estilo peculiar, cálido, majestuoso y apasionado. Ama las repeticiones, utiliza imágenes con poderío, pero carentes de rigor y construcción. Su vocabulario es muy rico en el campo semántico de la alegría. El tema esencial del segundo Isaías es sin duda alguna la restauración de Israel al final del exilio, la vuelta del destierro.